Un joven huérfano arriesga su vida para salvar a un millonario de un incendio y es llevado a vivir en su mansión. Pero al descubrir un oscuro secreto familiar, todo da un giro inesperado que podría cambiar su destino para siempre. ¿Qué verdad oculta su pasado? La noche caía sobre la ciudad y las sombras de los edificios se alargaban bajo el tenue resplandor de las farolas. Lucas, un joven de cabello desordenado y ojos que reflejaban más historias de las que sus pocos años podían contar, estaba sentado en un rincón del parque, abrazando su mochila desgastada como si fuera lo único que lo mantenía conectado al mundo. El olor a humo llegó antes que las sirenas. Lucas levantó la mirada, su atención atraída por una columna de fuego que se alzaba hacia el cielo desde una mansión a pocas cuadras. Las llamas danzaban salvajemente, iluminando la noche como un faro de caos. Sin pensarlo dos veces, Lucas dejó caer su mochila y corrió hacia el fuego. Personas se habían reunido frente a la mansión, gritando y señalando, pero nadie parecía atreverse a cruzar la línea de peligro. Una mujer lloraba desconsolada mientras un hombre intentaba calmarla. «Todavía hay alguien ahí dentro», gritaba ella. Lucas atravesó el tumulto y, esquivando a un bombero que intentaba detenerlo, entró en la mansión. El calor era abrumador y el aire se llenó de cenizas que le raspaban la garganta con cada respiración. La decoración opulenta de la entrada estaba carbonizada, los muebles convertidos en esqueletos negros. «¡Hola! ¿Hay alguien aquí?», gritó, su voz apenas audible entre el rugir del fuego. Un gemido débil respondió desde el fondo de un pasillo. Siguiendo el sonido, Lucas encontró a un hombre mayor atrapado bajo una viga caída. El rostro del hombre estaba cubierto de hollín, sus ojos llenos de pánico. Lucas, con una fuerza que no sabía que tenía, levantó la viga lo suficiente para liberar al hombre. «Te sacaré de aquí», dijo, ayudándolo a levantarse. Juntos, tropezaron hacia la salida, cada paso una lucha contra las llamas que parecían querer devorarlos. Cuando finalmente salieron al aire libre, la multitud estalló en vítores. Los bomberos se apresuraron a atender al hombre, que más tarde sería identificado como Víctor, el dueño de la mansión y uno de los hombres más ricos de la ciudad. Lucas, por su parte, apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que los flashes de las cámaras comenzaran a cegarle. «El chico salvó al señor Víctor», gritaba alguien. En cuestión de minutos, Lucas, el muchacho que hasta hace poco era invisible para la sociedad, se había convertido en el centro de atención. Periodistas le lanzaban preguntas, pero él apenas podía entenderlas. Su cuerpo estaba agotado y su mente todavía atrapada en el caos de la mansión en llamas. Víctor, después de ser atendido por los paramédicos, insistió en hablar con Lucas. «Me salvaste la vida», dijo con voz firme, pero agradecida. «Quiero que te quedes en mi casa mientras te recuperas. Es lo menos que puedo hacer». Lucas, desconfiado por naturaleza, vaciló. Pero algo en la mirada de Víctor, una mezcla de gratitud y sincera preocupación, lo convenció de aceptar. Mientras los bomberos luchaban por extinguir las últimas llamas, Lucas subió a un automóvil negro junto a Víctor, dirigiéndose a una mansión que, aunque intacta, se sentía más lejana que nunca de su realidad. En esa noche de humo y luces intermitentes, el destino había comenzado a tejer una historia que cambiaría la vida de Lucas para siempre. El amanecer bañaba la mansión con una luz dorada, haciendo que las sombras de la noche anterior parecieran un mal sueño. Lucas, aunque impresionado por la opulencia del lugar, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Los pasillos eran interminables, decorados con muebles antiguos y candelabros que parecían sacados de otro siglo. Las paredes estaban cubiertas de retratos y obras de arte que hablaban de una historia familiar que él no conocía ni entendía. Decidido a explorar, caminó por los pasillos con cautela. Había algo inquietante en el silencio de la mansión, un peso que parecía cargado de secretos. Después de girar en varias esquinas y subir unas escaleras rechinantes, Lucas encontró una puerta entreabierta. La curiosidad lo venció y empujó la puerta con suavidad. El interior de la habitación era diferente al resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de retratos de distintas épocas, algunos enmarcados con oro y otros más modestos, pero todos compartían una cualidad en común:
Eran familiares. Rostros solemnes lo observaban desde el lienzo, y Lucas sintió como si esos ojos fijos lo evaluaran. Caminando lentamente, sus ojos se detuvieron en un retrato específico. Era el de una joven con cabello castaño claro, mirada serena y una sonrisa apenas perceptible que parecía guardar un secreto. Su corazón dio un vuelco. Había algo en esa mujer que le resultaba extrañamente familiar, como si ya la hubiese visto antes, aunque no podía explicar dónde ni cómo. Ella era Gabriela, mi nieta. La voz suave pero firme de una mujer lo sacó de su ensimismamiento. Lucas se giró rápidamente y encontró a una anciana de cabello plateado y porte elegante. Era doña Isabela, la matriarca de la familia, cuya presencia imponía respeto. «Es hermosa», dijo Lucas, señalando el retrato. Había sinceridad en su voz, algo que no pasó desapercibido para Isabela. «Lo era», respondió ella con un atisbo de melancolía en los ojos. «Era el alma de esta familia, hasta que se fue demasiado pronto». Hizo una pausa, como si estuviera evaluando al joven frente a ella. «¿Por qué estás aquí, Lucas? ¿Qué buscas?» Lucas, sorprendido por la pregunta, no supo qué responder. Solo pudo bajar la mirada y murmurar: «No lo sé». Isabela sintió lentamente, como si entendiera algo que él no. «Hay algo en ti, algo familiar», dijo antes de girarse y salir de la sala, dejando a Lucas solo con sus pensamientos y los retratos que parecían contar historias que él no podía descifrar. Mientras regresaba a su habitación, Lucas no podía dejar de pensar en Gabriela y esa extraña conexión que había sentido al mirar su retrato. Una sensación de inquietud y curiosidad comenzó a crecer en su interior, como si ese encuentro hubiera despertado algo dormido en su alma. El sol brillaba intensamente esa mañana, pero Lucas apenas lo notó mientras caminaba por los jardines de la mansión. Su mente estaba atrapada en los eventos de la noche anterior. La mirada de Gabriela en el retrato y las palabras de doña Isabela, que parecían cargadas de un significado que él no lograba comprender. Al ajustar la chaqueta que le habían dado para que se sintiera más cómodo, notó el peso familiar del medallón colgando de su cuello. Era un objeto sencillo pero valioso para él. Un colgante de plata con una inscripción desgastada en el reverso. Su madre se lo había entregado cuando era pequeño, diciendo que era un recuerdo de alguien importante, aunque nunca llegó a explicar quién. Mientras examinaba el medallón, perdido en sus pensamientos, no notó que doña Isabela se había acercado silenciosamente. «¿Qué llevas ahí, Lucas?», preguntó, señalando el colgante con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Lucas, algo nervioso, sostuvo el medallón en su mano. «Es algo que mi madre me dio», respondió, su voz apenas audible. Ella decía que era importante. Doña Isabela extendió la mano, y Lucas, después de un momento de vacilación, le entregó el medallón. Al girarlo, la anciana contuvo la respiración. Sus ojos se llenaron de asombro y una pizca de emoción. «Este medallón era de Gabriela», dijo finalmente, con un temblor en la voz. Lucas se quedó atónito. «¿Cómo puede ser eso posible?», preguntó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Isabela, con cuidado, devolvió el medallón a Lucas. «Lo reconozco por la inscripción», explicó, señalando las letras casi borradas. «Ella siempre lo llevaba consigo. Era un regalo de alguien especial». Hizo una pausa, como si tratara de ordenar sus pensamientos. «¿Cómo llegó este medallón a tus manos?». Lucas tragó saliva. «Mi madre me lo dio, pero nunca habló mucho de su pasado. Solo decía que era algo que debía guardar siempre conmigo». Los ojos de Isabela se entrecerraron, evaluando las palabras del joven. «¿Tu madre? ¿Qué más sabes de ella?», preguntó, su tono ahora más urgente. Lucas sacudió la cabeza. «No mucho. Murió cuando yo era pequeño. Todo lo que tengo de ella es este medallón y algunos recuerdos borrosos». La expresión de Isabela cambió. Había algo más que curiosidad en su mirada. Parecía estar luchando contra una tormenta interna de emociones y preguntas sin respuesta. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró para sí misma. «Lucas, creo que hay algo más detrás de todo esto. Algo que debemos descubrir». El corazón de Lucas latía con fuerza. Por primera vez sintió que su pasado, tan envuelto en sombras, podía estar conectado con algo más grande, algo que él nunca había imaginado. Isabela, con determinación en su voz, dijo: «Voy a buscar algunas cosas que podrían darnos respuestas.
Tú mantente cerca y no digas nada a nadie, especialmente a Víctor. Lucas asintió, aunque no podía evitar sentirse atrapado en una red de secretos que apenas comenzaban a revelarse. Mientras volvía a su habitación, acariciando el medallón con los dedos, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El ambiente en la mansión había cambiado desde la conversación con doña Isabela. Lucas podía sentirlo en cada mirada y susurro que lo seguían por los pasillos. Aunque doña Isabela había mostrado interés y empatía, Víctor, el dueño de la mansión, no compartía el mismo sentimiento. Desde el momento en que Lucas entró en su vida, él había estado vigilándolo con desconfianza. Esa tarde, Lucas decidió mantenerse alejado del resto de la familia y explorar los jardines traseros, buscando un momento de calma. Pero incluso allí, sentía los ojos de alguien sobre él. Al girarse bruscamente, vio a uno de los empleados de la mansión mirándolo fijamente desde la distancia, antes de desviar la mirada y marcharse. Una sensación de incomodidad creció en su pecho. Mientras Lucas regresaba a la casa, Víctor lo interceptó en el vestíbulo. «¿Qué planeas, muchacho?», preguntó sin rodeos, con un tono frío que cortaba como un cuchillo. Lucas lo miró, sorprendido por la agresividad en su voz. «No planeo nada. Solo estoy aquí porque usted me invitó», respondió con sinceridad, aunque su tono dejaba entrever algo de molestia. Víctor lo evaluó por un momento, con los brazos cruzados. «No confío en ti. Desde que llegaste, todo esto parece demasiado conveniente. Salvaste mi vida y ahora de repente te ganas la simpatía de mi madre». Su mirada se endureció. «Voy a asegurarme de que no tengas segundas intenciones». Lucas sintió como un nudo de frustración se formaba en su garganta. No había hecho nada para merecer ese trato, pero sabía que no tenía sentido discutir con un hombre tan poderoso. «No necesito nada de usted ni de su familia», dijo finalmente, antes de dar media vuelta y marcharse hacia su habitación. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Víctor hacía una llamada en privado. «Quiero que investigues al chico», dijo con voz firme. «Quiero saber todo sobre él, de dónde viene, quién es su familia y cómo llegó aquí». Al colgar, su expresión seguía siendo una mezcla de desconfianza y determinación. Esa noche, durante la cena, Lucas sintió las tensiones en la mesa. Aunque Isabela intentaba mantener una conversación amigable, otros miembros de la familia lo miraban con desdén. Susurraban entre ellos, como si no se molestaran en disimular su desprecio. Lucas apretó los dientes y trató de ignorarlos, pero cada comentario velado lo hacía sentirse más fuera de lugar. Cuando finalmente se retiró a su habitación, dejó escapar un suspiro de alivio. Sabía que no sería fácil permanecer en la mansión, pero ahora también entendía que no todos lo veían como un héroe. Algunos, como Víctor, lo consideraban una amenaza. Esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas, Lucas se prometió a sí mismo no dejarse intimidar. Había algo más profundo en juego, y él estaba decidido a descubrirlo, sin importar cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. El amanecer llegó silencioso, cubriendo la mansión con una suave luz que apenas lograba suavizar las tensiones de la noche anterior. En su habitación, doña Isabela estaba inquieta, incapaz de olvidar el medallón que Lucas llevaba. Algo en su interior le decía que había una verdad enterrada que debía salir a la luz, pero no sabía por dónde comenzar. Decidió revisar viejas pertenencias de Gabriela, esperando encontrar alguna pista. Con manos temblorosas, abrió un baúl antiguo que había estado cerrado por años. Dentro había objetos que le traían recuerdos dolorosos, fotos, pequeños adornos y una caja de madera que Gabriela solía guardar con recelo. Isabela la abrió lentamente y en su interior encontró una carta. Estaba envejecida, con bordes amarillentos, pero la reconoció de inmediato. Era la letra de su nieta. Se sentó en una silla junto a la ventana, con el corazón acelerado, y comenzó a leer. «Querida abuela, si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de decírtelo en persona. Estoy embarazada. El padre del bebé es un hombre humilde, alguien que amo profundamente, pero sé que mi familia nunca lo aceptará. Estoy asustada. Tengo miedo de la reacción de mi padre, de su furia y de lo que pueda hacer. Por favor, abuela, si algo llega a sucederme, cuida de mi hijo. Él no tiene la culpa de mis decisiones ni de las de esta familia.
Lo amo y espero que algún día encuentres una forma de protegerlo. Isabela dejó caer la carta sobre su regazo, incapaz de contener las lágrimas. Las palabras de Gabriela resonaban en su mente como un eco doloroso. Se llevó las manos al rostro, tratando de asimilar lo que acababa de leer. La carta nunca había sido enviada, nunca había sido leída, y ahora todo comenzaba a tener sentido. Lucas, murmuró para sí misma. La posibilidad de que él fuera el hijo de Gabriela no dejaba de crecer en su mente. Todo encajaba, su edad, el medallón y esa extraña conexión que había sentido al mirarlo. Pero necesitaba pruebas, algo más que una corazonada. Guardó la carta cuidadosamente y salió de su habitación. Bajó las escaleras con paso decidido y encontró a Víctor en su oficina, revisando documentos. Él levantó la vista cuando su madre entró, notando de inmediato su expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo Isabela, dejando claro que no aceptaría excusas. Víctor frunció el ceño. «¿De qué se trata?» Ella puso la carta sobre el escritorio frente a él. «Es hora de que enfrentes el pasado, Víctor. Esta carta de Gabriela lo cambia todo». Víctor la leyó en silencio, y su rostro pasó de la sorpresa al remordimiento. «¿Por qué no supe de esto antes?», murmuró, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera decir algo más, Isabela lo interrumpió. «Lo importante ahora es Lucas. Creo que él podría ser el hijo de Gabriela. No podemos ignorar esto». Víctor apretó la carta entre sus manos. Aunque aún dudaba de Lucas, el peso de la revelación comenzaba a derrumbar las barreras que había levantado en su mente. Isabela lo miró fijamente, decidida a proteger al joven a toda costa. La atmósfera en la mansión se había vuelto densa, cargada de secretos que parecían a punto de salir a la luz. Lucas, ajeno a las revelaciones de doña Isabela y Víctor, comenzaba a sentir que algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Las miradas furtivas y los comentarios susurrados se habían vuelto más frecuentes, y una sensación de peligro latente empezaba a acosarlo. Una tarde, mientras paseaba por los jardines buscando algo de tranquilidad, notó que lo seguían. Una figura vestida con ropa oscura lo observaba desde la distancia, intentando mantenerse oculta entre los arbustos. Lucas se detuvo en seco y giró sobre sus talones, enfrentándose al hombre. «¿Quién eres? ¿Por qué me estás siguiendo?», preguntó con firmeza, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió. En cambio, retrocedió unos pasos y desapareció rápidamente entre los árboles. Aunque Lucas intentó seguirlo, perdió el rastro. Al regresar a la mansión, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién lo estaba vigilando? ¿Y por qué? Esa misma noche, mientras cenaba solo en la cocina, uno de los empleados de la casa le entregó discretamente un sobre. «Esto es para ti», dijo en voz baja antes de desaparecer. Lucas abrió el sobre con cautela. Dentro encontró un cheque por una suma considerable de dinero y una nota que decía: «Lárgate antes de que sea demasiado tarde. Esto no te concierne». La rabia se apoderó de él. Estaba claro que alguien en la familia quería deshacerse de él, pero no podía entender por qué. ¿Qué tenía de tan amenazante para ellos? Lucas apretó el cheque en su mano, su determinación fortaleciéndose. No iba a ceder. Había algo en esta casa que conectaba con su pasado, y no se marcharía hasta descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Lucas decidió enfrentar la situación. Llevó el cheque directamente a doña Isabela, quien lo recibió en su despacho. «Alguien me dio esto anoche», dijo, colocando el sobre la mesa. «¿Quieren que me vaya?». Isabela tomó el cheque y lo examinó con una expresión de disgusto. «Esto es obra de alguien que teme lo que podrías descubrir», dijo, levantando la vista para mirar a Lucas directamente. «Pero no te preocupes, hijo. Mientras yo esté aquí, nadie te tocará». Las palabras de Isabela le dieron un breve alivio, pero Lucas sabía que debía mantenerse alerta. Esa misma tarde, mientras caminaba por el salón principal, escuchó fragmentos de una conversación entre Víctor y un hombre al teléfono. «Sigue investigando. Quiero saber todo sobre su madre y de dónde vino». Lucas sintió una punzada de ira. Sabía que Víctor desconfiaba de él, pero ahora entendía que no solo era una cuestión de actitud, estaba siendo activamente investigado. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la ventana de su habitación, Lucas decidió que no iba a dejarse intimidar. Si la familia intentaba apartarlo, eso solo significaba que estaba más cerca de descubrir la verdad.
y no pensaba rendirse. La mansión estaba en silencio esa tarde, pero en su interior se gestaba una tormenta. Doña Isabela, después de leer la carta de Gabriela y conectar los puntos, había decidido enfrentar a Víctor de una vez por todas. Sabía que era momento de sacar la verdad a la luz sin importar las consecuencias. En el gran salón principal, Víctor estaba sentado en uno de los sofás, absorto en papeles relacionados con sus negocios. Isabela entró con la carta en la mano, su expresión decidida. «Víctor, necesitamos hablar ahora mismo», dijo, su tono firme. Él levantó la vista, notando el papel que su madre sostenía. «¿Otra vez esto? Ya discutimos lo que dice esa carta». «No, no lo hemos discutido lo suficiente», replicó Isabela. «Lucas merece saber quién es, y tú necesitas aceptar la verdad. Gabriela estaba embarazada y Lucas podría ser su hijo. No puedes seguir ignorando lo que está frente a ti». Víctor suspiró, masajeándose las sienes. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si eso es cierto, ¿cómo me enfrentaría al hecho de que mi hija se sintió tan rechazada por mí que nunca me lo dijo? ¿Cómo viviría con ese peso? Justamente por eso debes enfrentarlo», insistió Isabela. «No es solo por ti, es por Lucas. Ese chico ha vivido una vida llena de carencias y preguntas sin respuesta. Y ahora que está aquí, merece saber la verdad». Antes de que Víctor pudiera responder, Lucas apareció en la puerta del salón. Había escuchado gran parte de la conversación y su rostro mostraba una mezcla de confusión y enojo. «¿De qué están hablando?», preguntó cruzando los brazos. Isabela intercambió una mirada con Víctor antes de acercarse a Lucas. «Hay algo que necesitas saber, hijo», dijo con calma. «Gabriela, mi nieta, era tu madre». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Lucas se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Eso no puede ser», dijo finalmente, su voz temblorosa. «Mi madre nunca habló de su familia. ¿Por qué me ocultaría algo así?». Isabela lo miró con tristeza. «Creo que temía lo que su padre podría hacer. Víctor fue muy duro con ella, y eso la alejó. Pero ahora todo encaja. El medallón, tu edad y esta carta». Extendió la carta hacia Lucas, quien la tomó con manos temblorosas. Mientras leía, las palabras de Gabriela lo golpeaban como una ola. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Entonces, ¿eso significa que tú eres mi abuelo?», preguntó mirando directamente a Víctor. Víctor se puso de pie, sintiendo el peso de la mirada del chico. «Parece que sí», respondió, su voz cargada de arrepentimiento. «Y no sé cómo empezar a reparar todo el daño que he causado. Solo puedo decirte que lamento profundamente lo que pasó con Gabriela». Lucas lo miró en silencio por un momento antes de dar un paso atrás. «No sé si puedo perdonarte por lo que le hiciste. Ni siquiera sé si quiero formar parte de esta familia». Isabela dio un paso hacia él, colocando una mano en su hombro. «Entiendo que esto sea mucho para ti, Lucas, pero quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar, y no estás obligado a aceptar nada que no quieras». Lucas asintió lentamente. «Necesito tiempo para pensar», dijo antes de girarse y salir del salón. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Tristeza, enojo, pero también una pequeña chispa de esperanza de que, tal vez, finalmente estaba encontrando las piezas que faltaban en su vida. La noche envolvía la mansión con un silencio pesado, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Lucas no podía dormir. Las revelaciones del día lo habían dejado en una encrucijada emocional. Mientras miraba el techo de su habitación, sintió que el peso de su pasado y su recién descubierta conexión con la familia eran demasiado para soportar. Se levantó de la cama, tomó su mochila desgastada y comenzó a empacar lo poco que tenía. Cada movimiento era lento y deliberado, como si con cada prenda guardada estuviera tomando distancia de todo lo que acababa de descubrir. Cuando el primer rayo de sol asomó en el horizonte, Lucas ya había decidido. No podía quedarse allí. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo y, sobre todo, escapar de la presión de las miradas expectantes de Víctor e Isabela. Mientras bajaba por las escaleras, sus pasos eran ligeros, casi inaudibles. Sin embargo, al llegar al vestíbulo, encontró a doña Isabela esperándolo. Estaba sentada en una de las sillas,
su mirada tranquila pero llena de preocupación. ¿A dónde vas, hijo?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Lucas apretó la correa de su mochila y suspiró. No puedo quedarme aquí, doña Isabela. Todo esto es demasiado. No sé quién soy en realidad, y estar aquí solo me confunde más. Isabela se levantó con elegancia, acercándose a él. Lo entiendo, Lucas, pero quiero que sepas algo. Esta siempre será tu casa, y yo siempre estaré aquí para ti. No importa cuánto tiempo necesites. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Lucas, pero no lo hicieron cambiar de opinión. Gracias, dijo simplemente, bajando la mirada. Por todo. Isabela lo observó mientras cruzaba la puerta principal, con el sol de la mañana iluminando su figura mientras se alejaba. Su corazón se encogió al verlo partir, pero sabía que era lo correcto. Lucas necesitaba tiempo para encontrar sus propias respuestas. De vuelta en las calles, Lucas sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Había regresado al lugar que siempre había conocido, pero ya no se sentía como su hogar. Algo dentro de él había cambiado, y por primera vez no estaba seguro de cuál era su lugar en el mundo. Mientras tanto, en la mansión, Isabela enfrentaba a Víctor, quien parecía más preocupado que nunca. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él frustrado. Voy a traerlo de vuelta, respondió Isabela con firmeza. Pero no lo haré a la fuerza. Lucas necesita saber que lo aceptamos, que lo queremos aquí. Y para eso, tú tendrás que demostrarle que estás dispuesto a cambiar. Víctor asintió lentamente, sabiendo que su madre tenía razón. Si quería reconstruir lo que quedaba de su familia, tendría que empezar por ganarse la confianza de Lucas. El salón principal de la mansión estaba lleno de familiares y colaboradores cercanos de Víctor. Había una tensión palpable en el aire, pues todos sabían que el patriarca había convocado una reunión importante. Mientras las luces del candelabro iluminaban la estancia, Víctor se levantó de su asiento al centro de la sala. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una determinación que no se había visto en él antes. «Hoy tengo algo importante que decir», comenzó, su voz resonando con autoridad. Las conversaciones cesaron de inmediato y todas las miradas se centraron en él. Durante años he liderado esta familia y nuestra empresa con mano firme, pero también con demasiada dureza. He cometido errores que nos han costado más de lo que imaginé. Las palabras de Víctor dejaron a varios de los presentes sorprendidos, especialmente a los miembros más críticos de la familia, quienes nunca lo habían visto admitir errores. Uno de esos errores, continuó, fue no haber escuchado a mi hija Gabriela cuando más lo necesitaba. Mi orgullo y mi rigidez la alejaron, y eso es algo que cargaré conmigo para siempre. Doña Isabela, sentada al frente, asintió con aprobación. Sabía cuánto le estaba costando a Víctor dar este paso, pero también entendía que era necesario. Víctor hizo una pausa y respiró profundamente antes de continuar. Hoy he descubierto que tengo un nieto, Lucas, el hijo de Gabriela. Aunque al principio dudé de él, ahora sé que merece algo mejor de mí, de todos nosotros. Por eso, he tomado una decisión. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, pero Víctor levantó una mano, pidiendo silencio. Voy a renunciar a la presidencia de la empresa, anunció, dejando a todos boquiabiertos. Es hora de que otro tome las riendas, alguien con una visión fresca. Mi prioridad ahora será reconstruir esta familia y asegurarme de que Lucas se sienta parte de ella. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron, reconociendo el gesto como un acto de valentía, mientras que otros permanecieron incrédulos y callados. Pero antes de que alguien pudiera intervenir, la puerta principal se abrió de golpe. ¿A dónde vas, hijo?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Lucas apretó la correa de su mochila y suspiró. No puedo quedarme aquí, doña Isabela. Todo esto es demasiado. No sé quién soy en realidad, y estar aquí solo me confunde más. Isabela se levantó con elegancia, acercándose a él. Lo entiendo, Lucas, pero quiero que sepas algo. Esta siempre será tu casa, y yo siempre estaré aquí para ti. No importa cuánto tiempo necesites. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Lucas, pero no lo hicieron cambiar de opinión. Gracias, dijo simplemente, bajando la mirada. Por todo. Isabela lo observó mientras cruzaba la puerta principal, con el sol de la mañana iluminando su figura mientras se alejaba. Su corazón se encogió al verlo partir,
pero sabía que era lo correcto. Lucas necesitaba tiempo para encontrar sus propias respuestas. De vuelta en las calles, Lucas sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Había regresado al lugar que siempre había conocido, pero ya no se sentía como su hogar. Algo dentro de él había cambiado, y por primera vez no estaba seguro de cuál era su lugar en el mundo. Mientras tanto, en la mansión, Isabela enfrentaba a Víctor, quien parecía más preocupado que nunca. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él frustrado. «Voy a traerlo de vuelta», respondió Isabela con firmeza. «Pero no lo haré a la fuerza. Lucas necesita saber que lo aceptamos, que lo queremos aquí. Y para eso, tú tendrás que demostrarle que estás dispuesto a cambiar». Víctor asintió lentamente, sabiendo que su madre tenía razón. Si quería reconstruir lo que quedaba de su familia, tendría que empezar por ganarse la confianza de Lucas. El salón principal de la mansión estaba lleno de familiares y colaboradores cercanos de Víctor. Había una tensión palpable en el aire, pues todos sabían que el patriarca había convocado una reunión importante. Mientras las luces del candelabro iluminaban la estancia, Víctor se levantó de su asiento al centro de la sala. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una determinación que no se había visto en él antes. «Hoy tengo algo importante que decir», comenzó, su voz resonando con autoridad. Las conversaciones cesaron de inmediato y todas las miradas se centraron en él. «Durante años he liderado esta familia y nuestra empresa con mano firme, pero también con demasiada dureza. He cometido errores que nos han costado más de lo que imaginé». Las palabras de Víctor dejaron a varios de los presentes sorprendidos, especialmente a los miembros más críticos de la familia, quienes nunca lo habían visto admitir errores. «Uno de esos errores», continuó, «fue no haber escuchado a mi hija Gabriela cuando más lo necesitaba. Mi orgullo y mi rigidez la alejaron, y eso es algo que cargaré conmigo para siempre». Doña Isabela, sentada al frente, asintió con aprobación. Sabía cuánto le estaba costando a Víctor dar este paso, pero también entendía que era necesario. Víctor hizo una pausa y respiró profundamente antes de continuar. «Hoy he descubierto que tengo un nieto, Lucas, el hijo de Gabriela. Aunque al principio dudé de él, ahora sé que merece algo mejor de mí, de todos nosotros. Por eso, he tomado una decisión». Los murmullos comenzaron a llenar la sala, pero Víctor levantó una mano, pidiendo silencio. «Voy a renunciar a la presidencia de la empresa», anunció, dejando a todos boquiabiertos. «Es hora de que otro tome las riendas, alguien con una visión fresca. Mi prioridad ahora será reconstruir esta familia y asegurarme de que Lucas se sienta parte de ella». La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron, reconociendo el gesto como un acto de valentía, mientras que otros permanecieron incrédulos y callados. Pero antes de que alguien pudiera intervenir, la puerta principal se abrió de golpe. Lucas estaba allí, con su mochila colgando de un hombro. Había escuchado parte del discurso desde el pasillo, atraído por las voces y la mención de su nombre. Su mirada era cautelosa, pero había algo más: curiosidad y una pizca de esperanza. «¿De verdad piensas que con un discurso puedes arreglar todo lo que has hecho?», preguntó Lucas, su tono desafiante. La sala quedó en silencio absoluto. Víctor se giró hacia él, sorprendido pero preparado. «No, Lucas, no creo que un discurso pueda cambiar el pasado, pero es un comienzo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero intentarlo. Quiero demostrarte que podemos construir algo diferente». Lucas lo miró fijamente, buscando señales de sinceridad en sus palabras. «No sé si puedo confiar en ti», admitió finalmente, «pero estoy dispuesto a darte una oportunidad. No por ti, sino por mí. Necesito saber si puedo encontrar algo aquí que no tuve en otro lugar». Las palabras de Lucas fueron un alivio para Víctor, quien asintió solemnemente. «Eso es todo lo que puedo pedir», respondió. Doña Isabela sonrió desde su asiento, viendo cómo, poco a poco, la familia comenzaba a sanar. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento era un paso importante hacia un futuro más esperanzador. Los primeros rayos del sol iluminaban la mansión, pero esta vez la atmósfera era distinta. Había una sensación de renovación, de algo que había comenzado a sanar. Lucas, de pie frente a una ventana en su nueva habitación, observaba el vasto jardín con una mezcla de curiosidad
y nerviosismo. El lugar, que antes le parecía intimidante, ahora comenzaba a sentirse un poco más acogedor. Desde el día en que decidió regresar, las cosas habían cambiado. Víctor estaba haciendo un esfuerzo genuino por conectar con él. Aunque no era fácil borrar años de desconfianza, las pequeñas acciones, como las conversaciones al desayuno o las invitaciones para acompañarlo a recorrer la propiedad, empezaban a construir un puente entre ellos. Esa mañana, Víctor lo encontró en el comedor. «Lucas, hay algo que quiero mostrarte», dijo con una sonrisa tímida, algo poco habitual en él. Lucas lo siguió hasta una sala que había sido vaciada y redecorada recientemente. En las paredes había dibujos y fotografías de niños sonrientes, y en el centro de la habitación, un gran tablero con planes y propuestas. «Voy a iniciar un proyecto para ayudar a niños y jóvenes en situación de calle», explicó Víctor. «Es mi manera de enmendar lo que he hecho mal, y quiero que seas parte de esto, si estás de acuerdo». Lucas observó los planes con interés, sintiendo un calor en su pecho que no había sentido antes. «Quiero ayudar», respondió, su voz firme. «Sé lo que es estar en la calle, sentir que no tienes a dónde ir. Si puedo hacer algo para cambiar eso para otros, quiero intentarlo». Víctor asintió, satisfecho con la respuesta. «Entonces trabajaremos juntos. Esto no es solo un proyecto, Lucas. Es una manera de construir algo que importe». Con el tiempo, Lucas comenzó a sentirse más cómodo en la mansión. Se conectó con el personal de la casa, quienes poco a poco dejaron de verlo como un extraño. Doña Isabela, por su parte, era su mayor aliada. Pasaban tardes conversando en el jardín, donde ella le contaba historias de Gabriela y su juventud. Para Lucas, esas conversaciones eran como descubrir piezas perdidas de un rompecabezas que había estado incompleto toda su vida. Un día, mientras caminaba por el mismo barrio donde había pasado años sobreviviendo, Lucas notó algo diferente en sí mismo. Ya no se sentía como un forastero en su propia vida. Ahora tenía un propósito, un lugar al que regresar y personas que se preocupaban por él. De vuelta en la mansión, se reunió con Víctor e Isabela para discutir los avances del proyecto. «Podríamos empezar con un refugio pequeño», sugirió Lucas. «Algo que sea más personal, para que los niños sientan que realmente les importamos». Víctor lo miró con orgullo. «Esa es una gran idea. Este proyecto ya está mejorando gracias a ti». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la mansión, Lucas se sentó junto a la ventana de su habitación y sonrió para sí mismo. Su vida no era perfecta, pero por primera vez tenía esperanza. Había encontrado un nuevo comienzo y con él, la oportunidad de construir algo mejor, no solo para él, sino para todos los que cruzaran su camino. La historia de Lucas nos enseña que, a pesar de las adversidades y los secretos del pasado, siempre podemos encontrar un nuevo comienzo si estamos dispuestos a enfrentar la verdad y construir conexiones genuinas. A veces, la vida nos pone frente a decisiones difíciles que nos llevan a cuestionar quiénes somos y qué queremos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lucas? ¿Habrías tenido el valor de quedarte y buscar respuestas o habrías seguido tu propio camino? Haz clic en el video que está en pantalla para continuar esta fascinante jornada de autoconocimiento y descubrir más historias que te inspiren a crecer. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu perspectiva. Nos vemos en el próximo video.